la donación de células madres en México, dada por el doctor Juan Antonio Flores Jiménez, trasplantes, hematólogo, médico internista y director médico de VideMatch México, y por el licenciado Sergio Enríquez Medrano Murillo, gerente general de VideMatch México. Muy buenos días a todos y a todas. Somos VideMatch. VideMatch es una organización sin fines de lucro. Estamos enfocados a conectar. Somos el registro más grande en el mundo de potenciales donantes de células madre y estamos comprometidos a conectar a pacientes con alguna enfermedad en la sangre con algún donante, un posible donante que pueda ser compatible genéticamente en el mundo. Tenemos el registro de más de 26 millones de personas en el mundo, de 41 países alrededor del mundo. Entonces esto nos hace de 430 personas que nosotros registramos, una hace match. Y me gustaría empezar hablando de la donación de células madre en México. Aquí podemos ver a Chuchito. Chuchito es uno de los pacientes que ha recibido el servicio de VideMatch, ha recibido sus células y actualmente está recuperándose de su trasplante y estamos muy contentos y orgullosos de Chuchito y de su recuperación. Las estadísticas en México es que el principal porcentaje de muerte en los niños es leucemia. La leucemia que ataca principalmente a los niños y es una alta cantidad en México, ¿sí? Y estamos entre los niños de 5 y 14 años de edad, cobra más de 2,000 vidas al año. Eso es un número y un dato muy alarmante. En los adultos, como podemos ver aquí, es menor, el porcentaje baja, pero también han pasado de 70,000 muertes por alguna causa de cáncer, ha pasado a 84,000 en México. Esto nos alarma y por eso VideMatch en México. Me gustaría explicarles qué es las células, qué es la médula ósea, las células madre, ¿no? Muy brevemente es la médula ósea, es la que está dentro de los huesos largos y es donde se generan las células madre. También la otra forma las células madre también están en el torrente sanguíneo, en la sangre, y esto es donde pueden estar, sobre todo en los huesos largos como son la cadera o el ilíaco, es donde se extrae la médula ósea para de ahí extraer las células madre que son trasplantadas al paciente, o en alguno de los casos, dependiendo de la necesidad del paciente, se extraen las células madre de la sangre, del torrente sanguíneo. Un trasplante de células madre o de médula ósea puede curar más de 70 enfermedades, principalmente las enfermedades que pueden ser curadas con un trasplante de células madre son leucemias, anemias congénitas, linfomas. Esas son las principales enfermedades que cura un trasplante de células madre. También hay una dificultad al encontrar un compatible en la familia, sobre todo. Cuando un paciente con alguna enfermedad en la sangre necesita un trasplante, se busca primero en su familia. Hay una posibilidad muy baja de encontrar una compatibilidad genética en su familia, por eso se recurre a registros internacionales para ver la compatibilidad genética con algún donante no relacionado con la familia del paciente. Entonces, esta estadística que estamos viendo ahorita es el 30% de los pacientes encuentra su compatibilidad genética o su donante compatible en su familia y el 70% necesita de la generosidad de toda la gente de todo el mundo para encontrar una compatibilidad genética. Entonces es muy importante, por eso VideMatch en México. VideMatch en México lo que busca es registrar la mayor cantidad de potenciales donantes de células madre para pacientes mexicanos, para pacientes que no encontraron en su familia una compatibilidad genética, lo tiene que buscar fuera de su familia. Acuérdense el dato que les comentaba al principio, de 430 personas que registramos, solamente una es compatible con algún paciente no relacionado con su familia. En México, esto es una cifra muy alarmante y es un dato duro muy importante, por eso lo ponemos en grande, solamente el 10% de los pacientes en México que necesita un trasplante lo consigue. Solamente el 10% de la población de México consigue un trasplante para salvar su vida.
La principal problemática en México es la diversidad genética. Entonces, los pacientes mexicanos se encuentran con mayor dificultad para encontrar un match o un donador compatible debido a la diversidad genética. Entonces, es muy importante que haya un registro en México para poder tener una mayor posibilidad de conseguir donantes no relacionados con los pacientes que sean compatibles genéticamente y puedan donar sus células y puedan infundirse estas células a los pacientes, ¿no? Y poder salvar su vida y aumentar este porcentaje, que ese 10% de las personas, adultos o niños que necesitan un trasplante lo puedan conseguir. Esa es una de las finalidades más fuertes y más grandes y el enfoque más grande que tiene VideMatch México. ¿Quiénes somos? Estuve platicando un poquito con ustedes anteriormente quiénes somos, pero somos una organización sin fines de lucro. Somos el registro más grande del mundo, más grande y variado del mundo. Sí, tenemos más de 26 millones de personas registradas de 41 países del mundo, lo que eso facilita que los pacientes en México principalmente y en el mundo puedan conseguir un donante no relacionado con su familia, un donante de células madre no relacionado con su familia. Ayudamos a cada paciente con alguna enfermedad de la sangre a obtener el trasplante de médula ósea que necesita para salvar, literalmente salvar su vida. Entonces, por eso llega VideMatch a México. VideMatch a México tiene 3 años, tiene más de 30 años en Estados Unidos, con una experiencia muy amplia en la parte de facilitar trasplantes de células madre. Y en el 2017 llegamos a México, llegamos a la Ciudad de México y actualmente tenemos diferentes representaciones alrededor de la República Mexicana. Estamos en Chihuahua, Monterrey, Puebla, Mérida, Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, con la finalidad de poder tener el registro variado de toda la República Mexicana, de todos los mexicanos, de todas las zonas de la República, para tener esa diversidad genética en el registro, para que sea mucho más sencillo encontrar un posible o potencial donante de células madre para los pacientes mexicanos. ¿Por qué llegar a México? Primero, los pacientes en México se encuentran con más dificultades por la diversidad genética de encontrar un match, una compatibilidad genética con algún donador no relacionado con su familia. Por ello es que requerimos que todos los mexicanos podamos registrarnos con VideMatch para que los doctores tengan ese acceso a la base de datos de VideMatch y puedan hacer búsquedas para ver la compatibilidad genética de los donantes de nuestra base con sus pacientes que tienen alguna enfermedad en la sangre, principalmente cáncer en la sangre. El número de donadores en México registrados es bajo. ¿Por qué? Porque somos muy nuevos. Queremos registrar muchas personas, muchos potenciales donantes de células madre y los doctores en México no están encontrando la compatibilidad genética en las familias, en los familiares del paciente. Por eso es que están recurriendo al registro mundial de VideMatch para poder conseguir esta compatibilidad. Un vistazo al 2019, al año pasado, tuvimos 6.553 pacientes recibieron un trasplante de médula ósea en el mundo, facilitado por VideMatch Internacional, no nada más VideMatch México, VideMatch Estados Unidos también. Y más de 100,000 trasplantes desde 1987. Entonces, estos números nos enorgullecen muchísimo porque literalmente, como lo platicábamos ahorita, apoyamos y facilitamos el trasplante para salvar la vida del paciente. 3.9 millones de dólares para asistencia a pacientes a más de 2.480 familias. Eso también es importante. Ahorita vamos a hablar un poco sobre las becas y el apoyo financiero que otorga VideMatch a los centros de trasplante. A los centros de trasplante que a su vez va directamente relacionado al apoyo al paciente. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Actualmente a nivel internacional, 305,000 nuevos miembros en nuestro registro, hemos realizado más de 100,000 trasplantes y tenemos acceso a un total de 23 millones de potenciales donantes. Eso lo comentaba ahorita, ya llevamos en 26 millones de potenciales donantes registrados en la base de datos mundial de VideMatch. Entonces, esto es lo que queremos, que México reciba estos beneficios, que VideMatch en México pueda apoyar y facilitar esos trasplantes para esos pacientes que es su última oportunidad de vida.
Actualmente a nivel nacional llevamos más de 55,000 potenciales donantes registrados, 316 compatibilidades genéticas, 9 centros de trasplante que son de la red de VideMatch. ¿Qué quiere decir? VideMatch otorga todos estos servicios y pone esa plataforma de registro digital al servicio de los doctores a los centros de trasplante u hospitales que son de la red de VideMatch. Más de 4,440 pesos, más de 4,400,000 pesos en becas, que ahorita lo vamos a platicar. Las becas que otorga VideMatch al centro de trasplante es la tipificación del paciente, de la sangre del paciente y de sus familiares directos. Esto es un apoyo que da VideMatch. Nosotros los tipificamos, hacemos esta prueba de HLA para el paciente y sus familiares directos, para ver si no hay una compatibilidad genética en su familia. Si no hay una compatibilidad genética en su familia, entonces se activa la búsqueda internacional de un potencial donante no relacionado con la familia del paciente. Por eso damos este tipo de becas, que este tipo de becas pueden costar alrededor, dependiendo del número de tipificaciones, pero cada tipificación está alrededor de 25,000 pesos. Si multiplicamos 25 por 5, más o menos es lo que aporta VideMatch en esta primera beca. La segunda gran beca es cuando no se encuentra la compatibilidad en su familia, entonces VideMatch se activa la búsqueda a nivel internacional en el Registro Mundial de VideMatch, y esto lo que hace es nosotros, todos los gastos operativos que implica, los costos operativos que implica el buscar en el mundo al donante, contactarlo, recolectar sus células en cualquier parte del mundo, en centros de recolección privados, el traer las células a México, al paciente mexicano, con su importación de células y permisos y todo lo que conlleva el importar las células para el paciente. Eso es otra gran beca. Esto está alrededor de $50,000 el costo de este proceso, de este costo operativo, y nosotros damos una beca de $20,000. Si es un donante mexicano con un paciente mexicano, el costo baja mucho más porque no estamos trayendo e importando células de otros países. Entonces, lo que baja el costo alrededor de $20,000, y VideMatch da el 50% de esa beca. Entonces, lo que queremos es, y porque sabemos que en México la brecha o el hueco que más fuerte para los pacientes y para los hospitales de trasplante es el dinero. Entonces, VideMatch quiere acortar esa brecha económica para poder facilitar. Y lo que menos tiene el paciente en esos momentos, cuando necesita un trasplante, lo que menos tiene es tiempo. Entonces necesitamos acortar ese tiempo y esa brecha económica para poderlos apoyar y poder salvar su vida. Más de 400 pacientes con alguna enfermedad en la sangre, aislados y asistidos y orientados. También VideMatch apoya en esta parte con un servicio a pacientes y a sus familias para dar ese apoyo y esa información. En México también nuestro problema es que no hay mucho conocimiento sobre el trasplante de células madre de donantes no relacionados con la familia del paciente, y queremos darlo a conocer, darle seguimiento al paciente, a sus familiares, para que conozcan más en conjunto con sus doctores, obviamente, y sus especialistas. También en trasplantes hemos hecho 8 importaciones de células madre para pacientes mexicanos, 42 exportaciones de células. Aquí es algo muy importante. Las importaciones son donantes extranjeros que han apoyado a pacientes mexicanos. Las exportaciones son los donadores mexicanos a pacientes extranjeros. ¿Qué quiere decir? En su mayoría, por la compatibilidad genética, estamos hablando de hispanos o mexicanos en otros países. Entonces también estamos ayudando a nuestros hermanos mexicanos en otros países. Yo siempre digo, la compatibilidad genética no tiene fronteras. No sabemos nosotros qué genes tenemos ni de dónde proceden. Podemos haber nacido en México y tenemos genes españoles, franceses, norteamericanos. Entonces, es una gran diversidad genética la que tenemos, pero no hay fronteras. Entonces, es ayudar a encontrar donantes mexicanos para pacientes internacionales, donantes internacionales para pacientes mexicanos. Sí, llevamos también 4 trasplantes de donadores mexicanos a pacientes mexicanos. Eso nos llena de orgullo porque esto baja muchísimo el costo del trasplante en México, y quiere decir que el registro
que estamos teniendo de los mexicanos, de nosotros como mexicanos, está funcionando para pacientes mexicanos. Eso nos da muchísimo gusto y lo queremos compartir con todos ustedes. El 84% tiene una coincidencia genética de 1 a 3 donadores de nuestro registro mundial. Es un dato importante. El 63% de nuestro registro mexicano presenta tipos de códigos genéticos completamente nuevos. Estos números son muy interesantes, ¿no? Para ver cómo se va comportando nuestro registro en México. En promedio, lo que platicábamos, 1 de cada 430 personas que registramos hace match con algún paciente. Tenemos que registrar muchísimas personas. ¿Cómo registramos potenciales donantes en México? Esa es una pregunta que siempre nos hacen y que queremos decirlo porque queremos que lo compartan con todos sus conocidos, con todos sus círculos de influencia cercanos. Es muy sencillo. Registramos por medio de una muestra bucal. Se llena un formato con datos de contacto, ¿no? Para poder localizar a esos potenciales donantes durante el tiempo cuando sean compatibles, y una muestra bucal, que son 2 hisopos que se frotan por dentro de la mejilla, 10 segundos de un lado, un hisopo, 10 segundos del otro lado, 10 segundos. En total registrarse es alrededor de 7 a 10 minutos. De hecho, tenemos aquí un pequeño stand donde se pueden registrar. Y vean que es muy sencillo y muy seguro registrarse. Entonces, esa muestra bucal que se toman con los hisopos se manda a tipificar y se queda en el registro mundial de VideMatch. Entonces, los doctores que tienen algún paciente con alguna enfermedad en la sangre, principalmente cáncer en la sangre, accede a este sistema y busca alguna compatibilidad genética de algún donante de la base de VideMatch en cualquier parte del mundo y escoge, por así decirlo, cuál es la mejor compatibilidad o la mejor coincidencia genética para la enfermedad de su paciente. Aquí estamos platicando el proceso de registro. Es muy sencillo, son puntos muy básicos: tener entre 18 y 44 años de edad, no tener alguna enfermedad que pueda ser contagiada a través de las células, ¿no? Estamos hablando de diabetes no controlada, hepatitis B y C, no tener VIH-Sida, cáncer, no se puede tener cáncer porque se transmite por las células, pero son enfermedades básicas, enfermedades que no se pueden contagiar a través de las células. También es tomarse la muestra bucal y sobre todo, y la más importante, porque estamos hablando de vidas, es que al momento de que la persona que se registra como donante es contactado por VideMatch porque ya hizo un match, precisamente, ya es compatible con algún paciente, que tenga la disposición, la disponibilidad de querer donar, porque estamos hablando que ya hay una vida que lo necesita, que necesita esas células. Por eso siempre ponemos este cuarto punto que es muy importante: poder tener el compromiso y la convicción de donar al momento de ser llamado y contactado por VideMatch. La muestra bucal es muy sencilla. Vamos a hablar un poquito del proceso de búsqueda. El proceso de búsqueda es una vez que se recolectan las muestras bucales, estas se tipifican, se quedan en la base de datos mundial de VideMatch. Los médicos acceden a un software que VideMatch pone en sus centros de trasplante para que ellos mismos, que en este software, puedan buscar las coincidencias genéticas que existen entre la base de datos de donantes y sus pacientes. También se activa el proceso de contacto con el donante. Una vez que hacen una búsqueda formal los doctores, VideMatch empieza a contactar a esos donantes o a ese donante en específico que fue compatible con el paciente. El proceso de donación es muy sencillo, se contacta, la persona pasa por algunas pruebas médicas, unos análisis médicos para ver su salud en ese momento en el que fue contactado y no tenga alguna enfermedad que tuvo a través del tiempo desde que se registró hasta que fue contactado, alguna enfermedad que pueda contagiar, y pasa por algunas pruebas de salud físicas, médicas, y después pasa a la recolección de sus células. ¿Sí? Es la recolección de las células. Hay 2 formas de recolección de células, de donar las células. Es por sangre periférica y por médula ósea. El de sangre periférica tarda alrededor de 6 a 8 horas más o menos y se extrae como si fueran plaquetas, como si las personas fueran a donar plaquetas.
una máquina de aféresis, saca la sangre por un lado, centrifuga, se queda con las células madre y regresa la sangre. Es un proceso lento, pero es como si fueran a donar plaquetas o sangre. Y el otro es médula ósea. La médula ósea es mucho más, si hay una punción en el hueso del ilíaco, en la cadera, en la parte de atrás, en la parte esponjosa, hay una punción, se extrae la médula ósea y de esa médula ósea se extraen las células madre para ser trasplantadas. Esto tarda alrededor de 90 minutos y es con anestesia. Entonces, son los dos métodos que existen para donar las células madre o médula ósea. El 23% de los pacientes, de acuerdo a su peso, su edad, su enfermedad, necesitan de las células madre de la médula ósea del donante. El 77% necesita de las células madre de la sangre periférica del donante. Aquí a los donadores que son compatibles, desde un inicio, desde que VideMatch lo registra, no implica ningún costo monetario para ellos. Ni el registro, ni la tipificación de su sangre, ni las pruebas médicas para ver su salud en el momento de la donación, ni los transportes, ni los hospitales, nada es un costo para los donadores. Todo lo absorbe VideMatch como fundación sin fines de lucro. Y apoyo a los pacientes es un poco en la formación educativa que tenemos con el servicio a pacientes, apoyo económico, tenemos un área de recaudación de fondos en VideMatch México que apoya también a seguir aportando, más las becas que tenemos, también son importantes, ¿no? Que aligeran el peso económico y la carga económica para facilitar un trasplante de células madre. Sí, también los asesoramos en tips para recaudar fondos también para ellos. También tenemos servicio profesional de navegación con el paciente y su familia. ¿Sí? Y también tenemos otras formas de ayudar. La principal es registrarse con VideMatch para ser potenciales donantes de células madre. Otra es, obviamente somos una organización sin fines de lucro y necesitamos dinero, también es donar económicamente. Pueden ingresar a nuestra página de internet vidematch.org.mx y pueden ver las formas de donar económicamente y también ser voluntarios, apoyar a la causa en eventos de registro, formas de registrar personas en universidades, en corporativos. Ahora con la contingencia, con la pandemia, estamos buscando también hacer muchos como registros en línea, se pueden preregistrar en la página de internet de VideMatch, que eso es importante, se les contacta, se les manda a sus casas el kit de registro para que se hagan la prueba ustedes mismos, una guía prepagada que no la pueden volver a regresar con ya su muestra y su formulario de contacto. Estamos enfocados en una campaña muy importante para VideMatch, que es Salvo Vidas desde casa. Ahí se pueden preregistrar, pueden aportar económicamente y pasar la voz en redes sociales. Entonces es importante que nos puedan apoyar, sobre todo a registrarse, a promover la causa. Necesitamos muchos registros de personas mexicanas para pacientes mexicanos. Sí, también, bueno, nos enfocamos a eventos, hemos participado en mesas de trabajo con el Senado de la República, con la Secretaría de Salud, tenemos encuentros entre donantes y pacientes. Esto es bien importante y muy emotivo, cuando después de 1 año y medio el donante puede conocer, o el paciente puede conocer a su donante, o el donante puede conocer a su paciente. ¿Por qué? Porque literalmente siempre lo decimos, son hermanos de sangre. Entonces se convierte, y son desconocidos, al final de cuentas no son familiares. Muy bien, entonces perdón, nada más, aquí, perfecto. Pues bueno, agradecerles enormemente este espacio, la escucha, invitarlos a que promuevan la causa de VideMatch, que se registren en la página de VideMatch México y que puedan ayudarnos de la forma que ustedes puedan, ya sea con voluntarios, con servicios sociales, con registrándose o alguna aportación económica. Muchísimas gracias. Gracias antes que nada a MedicalX por la invitación y también agradezco a nuestro maestro de ceremonias que ya está registrando. Los invitamos a que se registren y a que puedan salvar una vida, dar vida en vida
que creo que esto es lo que nos mueve a todos. No sabemos si el día de mañana puedan tener una enfermedad de la sangre. Obviamente esperemos que no, pero justamente vamos a hablar un poquito de esto. Afortunadamente las células madre o las células hematopoyéticas tienen esa capacidad que, como lo decía bien el licenciado Sergio, independientemente de si hay un parentesco o incluso racialmente son distintos, una persona en cualquier parte del mundo puede ser compatible con nosotros. Y esas células que tienen esa plasticidad, esa capacidad de adaptarse a un nuevo ambiente, es decir, a un nuevo cuerpo, nos permiten hacer procedimientos, tanto trasplantes autólogos, que son células de uno mismo, del mismo paciente, o trasplantes alogénicos, que es principalmente el core o el objetivo principal de VideMatch, salvar vidas, democratizar la terapia celular para pacientes mexicanos y que menos pacientes se nos estén muriendo a falta de un trasplante de células hematopoyéticas, que es finalmente para que lo que nos mueve, lo que nos tiene aquí, lo que plática con plática nos invitan en diferentes partes de la República, es justamente esto de difundir la voz. Desde la fecundación, ustedes recordarán, se empiezan a formar y las células empiezan a entrar a mitosis. Las células de la médula ósea vienen del mesodermo, que es una parte de la etapa embrionaria, y esas células, como lo comentaba, tienen una gran capacidad o una gran capacidad de proliferación y también una nobleza, por así decirlo, de poder residir en el cuerpo de un extraño, es decir, de nuestros pacientes. Estas son las propiedades que tienen las células madre, pueden autorregenerarse. Muchas veces nos preguntan diferentes familiares o pacientes, oye, ¿qué pasa si mi hijo va a donar? ¿Se va a quedar sin células madre? ¿O qué tal que yo done y se me seca la médula ósea? Las células son tan nobles, como ven acá, que tienen esa capacidad de autorregenerarse, de diferenciarse y de proliferar. Es decir, que estrictamente hablando, nosotros, cada uno de los que estamos sentados ahora mismo, somos una fuente inagotable de células madre. Eso quiere decir que si donamos una o dos o tres o cuatro veces, realmente el cuerpo, el propio cuerpo de ustedes, de cada uno de nuestros donantes, va a regenerar esas células madre al cabo de unos pocos días y no hay como tal una pérdida. A diferencia de los órganos sólidos, que por ejemplo ustedes seguramente han tenido algún conocido o alguien cercano que requiere un trasplante de riñón y en esencia, obviamente ahí sí hay una pérdida del donante, pierde un riñón para poderle salvar la vida a otra persona. En el caso de las células madre no hay una pérdida, es una pérdida transitoria si lo vemos así, porque las células pueden autorregenerarse y volver a tener la misma cantidad de células. Las células que hay muchos tipos de células madre. Las células madre que utilizamos para un trasplante de médula ósea o de células progenitoras son células multipotenciales, que más o menos son células que después de los 10 o los 14 días de la fertilización ya se empiezan a producir y eventualmente van a producir todas las células sanguíneas que tenemos circulando. A esta célula nos debemos, esta célula que es la célula CD34, la célula madre, la célula tronco, la célula tallo, como se les puede llamar de diferente forma, es la célula que obtenemos a través de diferentes mecanismos, ya sea la féresis, separación celular o directamente de la cresta de los huesos de la pelvis. Es la que utilizamos para salvar vidas y para curar a muchos enfermos, sobre todo de enfermedades o de cáncer de la sangre. Esa es la capacidad que tienen las células. Las células podemos obtener células madre, se las infundimos a un paciente, no creen que se requiere abrir nada, a través de un catéter central, que seguramente aquí en la Medical Expo habrá muchos proveedores de catéteres centrales. Se infunden las células como si fuera una transfusión y las células a través de diferentes mecanismos y el proceso de regresar a casa, homing se llama el proceso, tienen receptores de la médula ósea, entran a la médula ósea en los huesos largos y empiezan a proliferar. Al cabo de 15 días vemos todo este proceso, desde que tenemos la célula madre que trasplantamos hasta que finalmente se producen células maduras en el paciente y entonces logramos una curación de una leucemia o de un linfoma o de cualquier enfermedad de la sangre.
Más o menos tenemos 37 billones de células en el cuerpo humano. De esas, 7.5 por 10 a la 11 residen dentro de la médula ósea. Tiene una gran capacidad de proliferación, tiene una gran capacidad de crecimiento, y por eso los trasplantes hoy por hoy son una realidad. Si se fijan, solamente 0.01% de las células madre son las que tenemos dentro de nuestra médula ósea, pero esas tienen una gran capacidad, y por eso el donarlas no representa un perjuicio para nosotros como posibles donantes. Desde el 56, el doctor Donald Thomas y su equipo en Estados Unidos, en Seattle, en Washington, realizaron el primer trasplante de gemelos idénticos, y ahí fue donde se podía ver. Obviamente en ese entonces no había pruebas de HLA o pruebas de histocompatibilidad, y lo que se hacía era, pues bueno, si un gemelo idéntico comparte la misma información, pues quiere decir que podemos utilizar esas células madre en el gemelo enfermo, y entonces se puede curar. Y de hecho fue exitoso el trasplante para esa época. El doctor Maté en Francia, en el 59, otro trasplante, y a partir de ahí diferentes grupos, y a partir de la década de los 80 en México empezaron en el Instituto Nacional de Nutrición los primeros trasplantes. Hasta hoy por hoy tenemos más de 1 millón de trasplantes realizados a nivel mundial, entre 6 y 7 mil trasplantes por año aproximadamente, y muchos de ellos son auspiciados, ayudados o propiciados por VideMatch, no solamente acá en México, sino en otras partes del mundo. Desafortunadamente, ya lo comentaron previamente, solo 10% de nuestros pacientes llegan a un trasplante, el otro 90% se queda en el intento y mueren de sus enfermedades de base por no contar con información, por no contar con los apoyos, por no contar con un equipo de trasplantes cercano a sus lugares de residencia. Sabrán que solo en las principales ciudades de México, en la Ciudad de México naturalmente, Guadalajara, Monterrey, Puebla, hay unidades de trasplante, y otras partes de la República no cuentan con unidades de trasplante, y entonces esto se vuelve un gran reto para los pacientes, y solo el 10%, como comentaba, llegan a recibir un trasplante. Estas son las pruebas que utilizamos, son las pruebas de HLA. Acá no se requiere tener un grupo sanguíneo compatible, simplemente hacemos unas pruebas de HLA con el hisopado bucal, como ya lo vieron aquí en nuestro stand. Y a través de estas pruebas podemos saber si alguien puede ser o no compatible y predecir cómo va a ser el comportamiento de esas células en el nuevo cuerpo. Acá les pongo algunos ejemplos de HLA. Vemos que los números son iguales para ver cuál es el match perfecto o el mejor candidato para salvar a nuestros pacientes. Ya dijimos, ¿no?, que hay trasplantes autólogos cuando son células madre del mismo paciente, singénicos cuando son gemelos idénticos, o halogénicos donde pueden ser relacionados. Relacionados se refiere a es tu hermano, hermana o algún familiar, y no emparentados o no relacionados es justamente lo que en este récord, en este registro mundial tenemos como posibles donantes. Es decir, que no hay ningún parentesco, no hay nada que enlace o tenga algo de familiar a los pacientes. Las fuentes son células de cordón, células directamente obtenidas de la médula ósea y células obtenidas a través de la sangre periférica. Más o menos el tiempo que requiere un paciente para llegar a un trasplante va de 15 días antes, donde se va preparando el paciente para poder recibir quimioterapia, preparar un escenario y prevenir infecciones, dar quimioterapia para erradicar o destruir la enfermedad que pueda tener el paciente. El día 0, que es el día donde se infunden las células, y luego 15 días después, generalmente es el tiempo que requiere un paciente para recuperarse y tener otra vez un número adecuado de glóbulos blancos, de plaquetas y de glóbulos rojos. ¿Cómo lo hacemos para que las células madre puedan salir a la circular? Pues utilizamos medicamentos como el filgrastim, que lo que hace es que las células madre que están dentro de la médula ósea salgan a la circulación a través de diferentes mecanismos de separadores celulares. Obtenemos esas células y podemos entonces hacer los trasplantes.
El acondicionamiento, aquí les pongo un ejemplo de como un tractor, como un bulldozer. Queremos erradicar, destruir con quimioterapia o radioterapia la mayor cantidad de células enfermas, por ejemplo, de un niño o un paciente con leucemia o con un linfoma o con algún tipo de cáncer. Damos quimioterapias a dosis muy altas y radioterapia también a dosis altas para destruir todo y dejar un terreno propicio, un espacio propicio en la médula ósea para que las nuevas células puedan repoblar y hacer su trabajo. Estas son las máquinas que utilizamos para poder separar las células y poder obtener las células para trasplante. Hay diferentes modelos, diferentes tecnologías y el concepto es la separación de las células a través de la féresis. Y la otra es a través de punciones, como ven acá, podemos obtener de la pelvis. Generalmente el paciente se encuentra acostado boca abajo y obtenemos de ambas crestas ilíacas, de los dos huesos de la cadera, las células directamente. Toma más o menos como 90 minutos, no es doloroso porque lo hacemos con anestesia y es otra forma de obtener las células. El día cero es como el día en que el paciente vuelve a nacer. ¿Por qué? Porque es el día que le infundimos las células. Ya lo decía, no es una cirugía, es una infusión literalmente como una transfusión de células. Casi siempre, porque son un poco más espesas, utilizamos líneas centrales o catéteres centrales para que digamos que el paso de las células sea mucho más rápido y no vaya a haber ninguna complicación de que se tape el catéter, etcétera, etcétera. Y como les comentaba, el homing es que las células viajan a través del torrente y saben a dónde pertenecen, aunque sea la médula de un extraño, y se meten adentro de los huesos para empezar a realizar la hematopoiesis o la producción normal de células de la sangre. Y 15 días después, como bien vimos en el timeline, hay una toma de injerto o engraftment, es decir, que las células ya están creciendo, que las células nuevas ya están produciendo plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos, y que ese paciente está en vías de poderse curar de su enfermedad. Y quimerismo es una prueba molecular a través de cual vemos cuántas células del donante ya están residiendo en nuestros pacientes. Y esto lo hacemos a través de diferentes técnicas, casi siempre son pruebas moleculares, como repito, o también se puede hacer a través de cromosomas sexuales cuando el donante, por ejemplo, es mujer y el paciente es hombre, o viceversa. Desafortunadamente no todos los trasplantes son exitosos. También hay muchas complicaciones, entre ellas infecciosas, y esta enfermedad que se llama enfermedad injerto contra huésped, que es como una enfermedad inmunológica, es decir, las células que infundimos, que trasplantamos al paciente, reconocen el cuerpo del propio paciente como extraño y empiezan a atacarlo. ¿Cómo pueden atacarlo? Pues a través de diferentes mecanismos que tienen que ver con los linfocitos T, generalmente, y puede afectar la piel, puede afectar las mucosas, puede afectar el intestino, el hígado, puede ser una forma controlada o en algunos casos, afortunadamente es lo menos frecuente, le puede costar la vida a nuestros pacientes. Y pues obviamente tenemos muchos cuidados, es un equipo multidisciplinario que incluye psicólogos, nutriólogos, infectólogos, médicos internistas, obviamente el equipo de trasplante, y tenemos todos estos cuidados que pueden ver acá, desde en la fase aguda hasta en la etapa de seguimiento de nuestros pacientes. Ya dijimos, se pueden curar 70 enfermedades, entre ellas todo este tipo de enfermedades, ven, desde autoinmunes, congénitas, genéticas, por depósito, y naturalmente el grosso, lo más, son las enfermedades oncológicas y hematológicas, como leucemias, linfomas, mieloma, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser niños, adultos, es indistinto, y son cuidados que tenemos siempre dentro de las unidades de trasplante. Todos estos cuidados que tenemos que tener para tener un trasplante lo más exitoso posible y evitar al máximo las infecciones, que también hay una pérdida de pacientes, afortunadamente no muy grande, de pacientes por el tema infeccioso. Y es un comparativo porque es un mito también de que el trasplante no relacionado contra el relacionado es mejor,
Si se fijan en las gráficas, son muy parecidos los outcomes o los resultados, tanto para los que son siblings, sibling es que es un hermano o una hermana, contra los que no son relacionados. La tasa de complicaciones, de infecciones, son muy parecidas en ambos grupos. Eso lo que nos dice es que, y por lo que comentaba en un principio, la célula es muy moldeable, es muy plástica, es muy noble y nos permite utilizar esa célula de un desconocido para curar a nuestros pacientes sin que haya mayor problema y que pueda ser un exceso de trasplante. A manera de conclusión, pues ya como pueden ver ustedes, es un procedimiento de alto nivel de complejidad que se requiere un gran equipo multidisciplinario, sobre todo una buena coordinación que requerimos a través de todos ustedes, que de voz en voz se vaya transmitiendo la labor que hacemos todos los días y para curar a más pacientes, y que es un compromiso que tenemos no solo nosotros, sino toda la comunidad en México para que más pacientes mexicanos puedan curarse de enfermedades de la sangre. Y bueno, pues con esto agradezco su atención y estamos abiertos para preguntas. Tenemos una pregunta de Mónica. ¿Qué tan costoso es este proceso? ¿Cómo lo sustenta? Y si soy donadora, ¿tengo que pagar algo? Listo. El costo de un trasplante depende de cada centro de trasplante, público o privado, el trasplante como tal. La facilitación del trasplante, que es lo que hace BeTheMatch, lo comentaba hace un rato, puede estar en los $50,000, ese costo operativo de recolección de células del donante en alguna parte del mundo, los permisos para importación a México, el transporte, el servicio del mensajero, que le llamamos nosotros como courier, que es un especialista en el manejo de células madre, y puestas en el centro de trasplante en México, en este caso, alrededor de $50,000. BeTheMatch da una beca de $20,000 para apoyar al paciente. Esto esta deuda la adquiere el centro de trasplante y a su vez el paciente. Entonces, Eso es la parte de facilitar una donación de células de alguien no relacionado con la familia del paciente. Si es relacionado con el paciente, si su donador es familiar, baja mucho el costo y ahí ya nada más son los análisis de tipificación o las pruebas de tipificación del HLA y el costo puede bajar hasta $20,000 y BeTheMatch da una beca de $10,000. Y esa es la parte del costo, pero el paciente, dependiendo si se atiende en un hospital público o privado, varía el precio, ¿no? Obviamente si el trasplante en los hospitales públicos es gratuito, en los privados tiene un costo. El costo alrededor en un hospital privado puede estar de entre 2 millones, más de 2 millones de pesos. Entonces es lo que tiene que tener en cuenta el paciente, ¿no? Dependiendo de dónde se atiende. Y la otra pregunta era, perdón. Al donante, el donante no tiene ningún costo el registrarse, el que nosotros tipifiquemos su muestra bucal y tampoco la recolección de sus células. Y si hay transporte, si hay de repente anestesia o algo, lo que tenga, todos los insumos para su recolección los paga BeTheMatch. Para el donador no tiene ningún costo y para el paciente es lo que mencionábamos anteriormente. Ok, perfecto. Pues era la única pregunta que había. De parte de Medical Expo, queremos darle un pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias Medical Expo y gracias por la oportunidad.